Bien, Cristian, ¿tú me estás escuchando bien para saber si está todo perfecto? Buenísimo. Mi nombre es Erika Salvay. Yo aquí en la universidad, en la Facultad de Economía y Negocios, soy la directora de investigación y además estoy a cargo del grupo de investigadores y académicos del área de estrategia y de management. Y en el día de hoy tengo el honor y el placer de ser quien tiene que presentar y tener una conversación interesante con Cristian Bastián. Cristian es socio principal de KPMG. Voy a leer brevemente los hitos más importantes de la carrera de Cristian. Cristian es contador público y auditor. Él tiene un posgrado en gestión financiera de la Universidad de Chile y tiene un MBA en Tulane University at the Freeman School of Business. Es además consejero de SOFOFA y miembro del Consejo Consultivo Empresarial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Él fue presidente del Comité de Gobiernos Corporativos y Buenas Prácticas de SOFOFA y director del Centro de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales de la FEN de la Universidad de Chile. Desde 2006 es el socio principal de KPMG aquí en Chile, y entre los años 1984 y 2006 trabajó en las firmas Langton Clark y compañía, Arthur Andersen y Ernst Young. Además, trabajó también en la empresa internacional Coopers & Lybrand de las ciudades de Chicago e Indianápolis en los Estados Unidos, y su especialidad son los servicios financieros. Quiero esta mañana, Cristian, darte la bienvenida. Es un honor para nosotros tenerte aquí en la Universidad de Desarrollo. Así que, bueno, te doy la palabra para que nos cuentes cuál es tu perspectiva sobre los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo empresarial. Bueno, muchas gracias, Erika, por la presentación. Gracias a la Facultad y a la Universidad del Desarrollo por esta invitación. Y quiero compartir con ustedes una presentación. Voy a conectarla para que podamos ir conversando. ¿Se ve bien la presentación? Perfecto, estamos muy bien, sí. Perfecto. Bueno, antes que nada espero que todos se encuentren muy bien, igual que toda su familia en estos momentos tan complejos y desafiantes para todos. Y lo que quería conversar con ustedes es los nuevos desafíos, la nueva realidad que hoy día estamos enfrentando. Quería partir por algo que tal vez lo hemos olvidado, porque debido a todo, obviamente, la contingencia que hemos tenido, este tema de la cuarta revolución industrial, que fue algo muy comentado en nuestro país, que fue de muchos debates, muchas conversaciones, muchos seminarios, en el sentido de cómo nos afecta a nosotros como país, ¿cierto? Y los distintos desafíos que tendríamos para enfrentar esta cuarta revolución industrial. Si ustedes recuerdan, este gran cambio que ha habido está relacionado con los grandes avances que ha tenido la tecnología. Avances en robótica, en inteligencia artificial, en biotecnología, en todo lo que son los procesamientos de la información que hoy día tenemos. Eso ha tenido un cambio realmente tremendo en el mundo, que ha implicado, ¿cierto?, que muchas compañías hayan aumentado su productividad a través de la automatización de los distintos procesos, la incorporación de inteligencia artificial, y también han salido muchos emprendimientos que realmente han sido muy notables. Y en el caso de Chile hay uno en particular, ¿cierto?, que lo crearon tres emprendedores chilenos muy jóvenes, que crearon la compañía Notco, que ellos han definido esa compañía como una compañía, valga la redundancia, que produce comida algorítmica. Algo que tal vez nunca nosotros, ¿cierto?, podíamos pensar de que podíamos crear, ¿cierto?, comida a través de un algoritmo, a través de inteligencia artificial, y eso refleja los grandes avances que hemos tenido en el mundo y que estamos viendo, y por cierto, vamos a ver muchos avances en esta materia en el corto plazo. Ahora, hay un tema importante que está relacionado con esta cuarta revolución industrial, que es los grandes avances en todo lo que es la conectividad. Si ustedes miran ahí los últimos datos que tenemos, hoy día tenemos más de 3.200 millones de usuarios mensuales conectados.
en las redes sociales. Eso implica, ¿cierto?, grandes flujos de información, grandes flujos de datos a través del mundo, siendo Facebook la principal, ¿cierto?, plataforma que existe hoy día a nivel mundial. Lo sigue YouTube con 2.000 millones de usuarios. WhatsApp y WeChat, por ejemplo, tienen 2.000, entre los dos combinados, tienen 2.700 millones de usuarios. En nuestro país también hemos tenido grandes avances en esta materia. Digamos. Ustedes ven ahí toda la que ha tenido lo que es la comunicación ha sido. Y esto se refleja también en cómo nosotros los chilenos estamos usando estas plataformas, ¿cierto? Nuevamente YouTube, una de las también han ido incrementando su activación como LinkedIn, Instagram, bueno, Netflix. Nosotros vemos Netflix en nuestro caso hoy día con todas las limitaciones que existen, ¿cierto? Pero también ha tenido un incremento notable. Ahora, ¿qué es lo que implica toda esta conectividad? Implica una gran generación de datos de todo tipo que permiten, ¿cierto?, a las distintas compañías ir a través de distintos modelos, midiendo, por ejemplo, el comportamiento de los consumidores, proyectando ciertas demandas, etc. El año 2019 tuve la oportunidad de ir a Silicon Valley, donde participé en varias reuniones con la gente de Amazon, con Google, etc. Y también tuve la oportunidad de visitar el World Economic Forum, que tiene una sede en San Francisco, y en una de esas presentaciones que se realizaron, uno de los expositores mencionó que en los próximos 2 años, es decir, en el año 2021, el mundo va a producir 5 50 zettabytes de datos. A mí me gusta mucho la tecnología, pero la verdad que no podía mencionar en ese momento qué significa producir esos 50 zettabytes de información o de datos en los próximos 2 años. Entonces, pues, posterior a esta presentación, me acerqué a la persona que está liderando este tema para preguntarle, oye, ¿qué significa específicamente esto? ¿Cómo lo podemos dimensionar, digamos, para tener una idea de qué es lo que estamos hablando? Y él me dijo, mira, es bien difícil dimensionarlo, pero si lo podemos hacer una equivalencia, estamos hablando de que estos 50 zettabytes equivalen a 4 millones de años de videos de alta definición. Ese es el volumen de datos que se va a generar en el mundo en los próximos años. Ahora, ¿qué implica eso? Bueno, implica un desafío, cómo uno puede procesar los datos, cómo puede utilizarlos, ¿cierto?, en las compañías, en establecer, ¿cierto?, un modelo de negocio diferente, etcétera, etcétera. Eso es un cambio radical en lo que vamos a ver en los próximos años. Dicho eso, como una introducción de cómo la tecnología ha ido evolucionando y afectando positivamente, ¿cierto?, el desarrollo de los distintos negocios y los modelos de negocios. Hoy día con la pandemia, obviamente que tenemos un gran desafío, grandes desafíos. ¿Cómo podemos enfrentar esos desafíos? La pregunta también que nos hacen muchos de nosotros. Nuestra firma está presente en más de 155 países en el mundo, por lo tanto, lo que les voy a presentar es un resumen de lo que nosotros hemos estado viendo de los principales temas o las principales tendencias que vamos a tener que enfrentar en los próximos años. Y la verdad que muchas de ellas, de los temas que vamos a ver a continuación, se van a quedar con nosotros, vamos a tener que vivir con ellos, vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que pensar, ¿cierto?, de una forma diferente, vamos a tener que establecer nuestros negocios de una forma diferente, vamos a tener que hacer una reingeniería de lo que estamos haciendo. Y eso no solamente a nivel de cada una de las compañías, sino también a nivel de nuestra sociedad, de nuestra interrelación, a nivel del país, etc. Esos grandes desafíos, esos grandes temas que van a perdurar en el futuro como una nueva realidad, lo agrupamos para efecto de esta presentación en 8 grandes temas. Y me voy a referir a cada uno de ellos brevemente a continuación. El primero es la forma de trabajar. El segundo, la fuerza laboral, el comercio digital, la cadena de suministro y producción, la continuidad y resiliencia
que vamos a tener que tener, el medio ambiente y cambio climático, la deuda y un concepto que nosotros le hemos llamado la desglobalización. Entonces, ¿cómo vemos cada uno de estos temas? Las formas de trabajar. Los países en general tienen diversos grados de cómo están volviendo, ¿cierto?, a sus trabajos, o las compañías están volviendo a sus trabajos, ¿cierto? En realidades, depende, obviamente, de qué grado esté todo el tema de la pandemia. El primer país que obviamente sufrió este tema donde partió fue China. Recordemos que esto fue a finales del año 2019, en diciembre, cuando se comunicó, ¿cierto?, que había este brote, este contagio, ¿cierto? Y ellos fueron los primeros que empezaron por toda esta etapa de confinamiento. Nuestra firma en China, nuestra firma en KPMG, obviamente estuvo en todo este proceso de cuarentena por un largo periodo de tiempo, pero fueron los primeros que comenzaron, llamémoslo así, como país, ¿cierto?, y como empresa a trabajar desde la casa. En un nivel de un 100%, en primera instancia, se tuvo que adaptar todo el modelo productivo, ¿cierto?, en China y todas las compañías para poder enfrentar esto. Y globalmente ellos han ido volviendo a trabajar, pero sin embargo hay una gran cantidad de profesionales o trabajadores que sigue con el teletrabajo, en un gran porcentaje todavía. En Chile, si ustedes miran esta lámina o esta slide, ¿cierto?, se fijan que el 60% de los chilenos está de acuerdo en seguir trabajando permanentemente desde su casa o teletrabajo, digamos. Y una parte importante también está de acuerdo con una libertad de la jornada laboral. Eso se ha traducido, ¿cierto?, en la mayor utilización de estas tecnologías para podernos comunicarnos, que mencionábamos anteriormente, las distintas plataformas. Por ejemplo, en el caso de una de ellas, Microsoft Teams, tuvo un aumento realmente impresionante entre marzo y abril de este año en más de un 200%, y a mayo tenía 75 millones de usuarios conectados en un día, digamos. Eso para mencionar, ¿cierto?, el impacto que ha tenido el teletrabajo en temas de comunicaciones y cómo la gente obviamente se está adaptándose a esta nueva realidad. Sin embargo, hay un tema importante que hay que considerar en este análisis de esta nueva forma de trabajar, que es el tema de la productividad. Si ustedes se fijan, si uno compara a los países emergentes y en desarrollo, como Chile, ¿cierto?, tenemos un gap muy grande con los países, ¿cierto?, desarrollados, en el cual en los niveles de productividad estamos en promedio, estos países un 20% menos de los niveles de productividad que tienen países como Alemania, Estados Unidos, etc. Entonces, este es un gran desafío de esta nueva forma de trabajar. ¿Cómo yo puedo, ¿cierto?, en el futuro disminuir estos gaps también en el tema de productividad? También en el tema del teletrabajo, una de las cosas más importantes que hemos visto, y han habido muchos reportajes últimamente, y también muchas conversaciones, muchas, yo diría, reuniones, de cómo yo compatibilizo, ¿cierto?, una nueva forma de trabajar con mi vida personal. Cómo yo en mi casa, ¿cierto?, compatibilizo mi familia, las labores que eso implica, con estar trabajando conectado, ¿cierto?, todo el día. Eso también tiene un gran desafío, lo que estamos viendo hoy día, de cómo establezco una cultura para enfrentar esta nueva realidad, como esta forma de trabajar. Esto es una nueva cultura, nadie estaba preparado para enfrentar, ¿cierto?, una forma de trabajo de esta forma. Y por cierto, si uno analiza este tema, el trabajo a distancia va a tener consecuencias muy relevantes en lo que son los bienes raíces, la oficina en particular, los espacios utilizados, el tema de la vivienda. A futuro, ¿cómo yo tengo una vivienda que pueda compatibilizar lo que estamos señalando anteriormente? El trabajo, si yo permanezco con esta modalidad. Y lo que mencioné anteriormente, la cultura del trabajo, eso es un gran desafío, cómo yo puedo liderar, por ejemplo, equipos de trabajo cuando tengo que realizar una tarea grupal, cómo yo puedo liderar, ¿cierto?, y mantener motivados a todas las personas que están trabajando desde sus casas y conectados a través de cualquier plataforma.
Es un gran desafío que obviamente las compañías están trabajando, están desarrollando ciertos modelos para poder afrontar este gran desafío. Nosotros durante este año realizamos una encuesta a nivel mundial que incluye también Sudamérica y también incluye Chile, que entrevistamos a más de 2.000 CEOs, o sea, Chief Executive Officers, de varias compañías a nivel mundial, para que nos contaran su opinión efectivamente de este tema de la nueva realidad. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de la forma de trabajar, un 77% de los CEO a nivel mundial señalan que van a seguir impulsando, ¿cierto?, las herramientas digitales de colaboración y comunicación. También señalan que el 69% de estos ejecutivos señala que van a reducir su espacio físico dedicado a oficina. O sea, eso es un gran impacto en el término inmobiliario, como veíamos anteriormente, de cómo va a adaptarse ciertas industrias a la reducción de los espacios físicos de oficina. Y una parte importante de estos ejecutivos también que señalan de que las comunicaciones con su empleado han mejorado durante esta crisis. O sea, obviamente que eso es así porque al estar, como lo señalé, con este teletrabajo implica un gran desafío en comunicarse, en establecer objetivos comunes, en poder ir monitoreando, ¿cierto?, cómo va avanzando todos los diferentes labores del día a día. La fuerza laboral. Yo diría que bueno, es un tema muy lamentable lo que ha tenido un impacto en todo lo que es la fuerza laboral. La pandemia, un informe que emitió la Organización de Trabajo señala que durante el primer semestre de este año, el año 2020, más de 400 millones de personas perdieron sus puestos de trabajo. Chile, hoy día salió la estadística, ¿cierto?, la nueva estadística que señala que 1.700.000 personas han perdido en nuestro país la fuente laboral. Eso implica un 12,9% de cesantía a la fecha, lo cual eso implica para el país, y para la sociedad y para las empresas un gran desafío, cómo podemos lograr recuperar esta fuente, estos empleos, ¿cierto? Y para ello, como ustedes saben, hay diferentes formas que se han realizado en cada uno de los distintos países a través de estímulos fiscales, planes de protección de empleo, etc. Eso es una tendencia que existe en todo el mundo y que los países están desarrollando fuertemente para precisamente proteger a todas las personas que han perdido su fuente laboral. Pero esto tiene un gran desafío adicional, que es cómo podemos reconvertir todos estos puestos de trabajo que se perdieron, ¿cierto? Cómo vamos a reconvertir a la fuerza laboral para que pueda incorporarse a la nueva economía que vamos a ver en el futuro, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque un 41% también de los ejecutivos que entrevistamos y que participaron en este estudio que realizamos este año señalan que ellos van a seguir invirtiendo o planean acelerar, ¿cierto?, todas las inversiones en todo lo que está relacionado con la automatización. Eso implica, ¿cierto?, también un cambio en la fuerza laboral en el futuro producto de esta materia. También otro elemento importante que hay que considerar en una encuesta reciente que emitió el Banco Central de Chile, que realiza una encuesta a diferentes empresas en nuestro país, según este estudio, un tercio de esas empresas respondieron de que lamentablemente estos despidos que hubo en nuestro país se van a mantener en forma permanente. Por lo tanto, esto es un gran desafío para nuestro país y para nuestra sociedad, cómo enfrentamos este cambio y este impacto que ha tenido la pandemia en nuestra fuerza laboral. Ahora, si lo miramos en cuanto a los efectos en el mercado laboral nuestro, digamos, para tener una mejor dimensión de los efectos. Si todo este tema de, obviamente, las medidas que se han tomado del distanciamiento social, tienen un efecto muy importante que generan mucho empleo en nuestro país, que son el comercio minorista, restaurantes y hoteles, servicios de educación, y eso implica, esos sectores combinados representan el 17%
de nuestro PIB. Pero en términos de empleo están entre un 30 y un 40%. Por lo tanto, en estos sectores, tal como lo hemos visto, están sufriendo, ¿cierto?, fuertemente los impactos de la pandemia. Y aquí tenemos también otro desafío muy importante de cómo podemos reconvertir, ¿cierto?, estos negocios, cómo podemos adaptarlos a la nueva realidad que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando también hoy día. El tercer tema muy relevante, que es el comercio digital. Aquí ha habido un cambio muy relevante en todo lo que son la forma de realizar los servicios. Hoy día los servicios presenciales se han transformado en digitales, digamos. Un cambio muy importante. Tenemos un cambio relevante en lo que es telesalud, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de la Facultad de Economía y Negocios, también de la educación. Hoy día no es presencial, sino es a través digital, a través de diferentes plataformas como Zoom, por ejemplo. Eso es un cambio muy importante que ha implicado que las compañías, y no solamente las compañías productivas, sino las compañías que también proporcionan servicios, se tienen que adaptar a esta nueva realidad. En el caso nuestro, en el caso de KPMG, que somos una empresa de servicios profesionales, nosotros seguimos con la modalidad de trabajo 100% desde las casas o teletrabajo, como quieran ustedes llamarlo, y eso ha implicado grandes desafíos por los temas que vimos anteriormente: conectividad, de trabajo en equipo, cómo podemos nosotros estar conectados con nuestros clientes. Las realidades de nuestro país también son diferentes, porque en general, si ustedes me preguntan si las compañías chilenas estaban todas preparadas para enfrentar esta pandemia y cambiar su modelo de negocio en ir a un comercio digital, por ejemplo, una conexión digital, yo le diría que las realidades son muy diferentes. Y muchas compañías no estaban preparadas para enfrentar esta nueva realidad. Se tuvieron que adaptar en el camino. Hay algunas que no pudieron, hay algunas que han tenido que cerrar, como ustedes saben, o han tenido que organizarse, pero muchas de ellas no estaban preparadas con un elemento, por ejemplo, básico, que uno entendería que todo el mundo lo tiene, digamos, pero por ejemplo, el tema de los notebooks o de los computadores portátiles. No todas las compañías tenían en marzo de este año computadores disponibles, por ejemplo, para que todos sus profesionales o todos sus trabajadores que tenían que trabajar con esta modalidad de teletrabajo se pudieran venir a la oficina y llevarse el computador. Estoy hablando en simples palabras para que ustedes me entiendan. Eso no existía en todas las compañías. Y por lo tanto, hubo que adaptarse, ¿cierto? Hubo que realizar planes de contingencia, establecer, ¿cierto?, las órdenes de compra, ver cómo podía yo en cada compañía tener esta disponibilidad y establecer las conexiones seguras, ¿cierto?, que son muy importantes hoy día para poder seguir trabajando. Y eso es aplicable obviamente también al comercio digital, como ha habido un cambio gigante en nuestro país. Si ustedes se fijan, en marzo, una estadística de la Cámara de Comercio de Santiago, en marzo de este año se incrementó el comercio minorista en nuestro país en todo lo que es temas digitales, ¿cierto?, en un 119%. Es un cambio dramático. No hemos tenido en el país nunca un incremento de esa característica en todo lo que es el comercio digital. Ahora, los CEO del mundo también opinan, y también de nuestro país opinan mayoritariamente, que producto de la pandemia se aceleró toda la digitalización de sus operaciones. Un 80% piensa de que ha implicado un impulso muy grande en la creación de un nuevo modelo operativo de sus compañías. Y más de un 50% piensa que esto aceleró, la pandemia aceleró todos sus planes de digitalización, que está en línea, ¿cierto?, con lo que comentamos al inicio de esta conversación, de todos los cambios dramáticos que han ocurrido en el mundo con respecto a la tecnología. Entonces, pero obviamente que no todo esto está en la misma, no todas las compañías están en la misma situación. Por lo tanto, muchas de ellas han tenido que acelerar todos estos procesos. Sin embargo, también hay cierta incertidumbre del futuro, digamos. ¿Cuál es el principal obstáculo que ellos piensan para acelerar esto?
uno no lo podemos acelerar? ¿Por qué no podemos ir más rápido en este tema? Bueno, uno de los temas que preocupa de forma muy importante a los diferentes CEOs del mundo es la incertidumbre sobre el escenario operativo futuro. O sea, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cuáles van a ser las limitaciones que vamos a tener? O si vamos a seguir con nuevos brotes hasta que no encontremos, ¿cierto?, una cura, una vacuna para este tema. Esto también produce cierta incertidumbre de cómo voy a poder funcionar en el futuro. Entonces, no es tan fácil tomar decisiones en este mundo tan incierto de adoptar cierta tecnología o digitalizar mi compañía o cambiar el modelo de negocio si no tengo claro cómo hacer este escenario futuro. Digamos. Un tema muy relevante que también ha cambiado y ha tenido un efecto, la pandemia ha tenido un efecto muy importante es en la cadena de suministro y producción. Lo que hemos visto en el mundo en general es que muchas compañías tenían una alta dependencia en China, digamos. Y producto de toda de la pandemia y la emergencia que ocurrió, han tenido que replantearse ahí si yo tengo que cambiar mi modelo operacional, si tengo que cambiar, ¿cierto?, dónde yo produzco ciertos componentes de mis productos. Y hoy día hay un cambio, yo diría que está ocurriendo, que en general las compañías están mirando a otros países como, por ejemplo, Vietnam, Turquía, Tailandia, etcétera, como nuevos países para yo trasladar mi producción desde China a esos países. Por ejemplo, el gobierno de Japón implementó un incentivo, ¿cierto?, a la empresa japonesa de más de 2.200 billones de dólares para que pudieran hacer este cambio de trasladar, ¿cierto?, cualquier proceso productivo que tuvieran en China a otros países. Eso también, el tema de la pandemia ha afectado, ¿cierto?, los suministros a nivel de todos los países y ha afectado también, ¿cierto?, las plantas de producción. Y esto ha implicado que las compañías tengan que impulsar un cambio y adaptarse, ¿cierto?, a una nueva cadena de suministro y asegurar, ¿cierto?, la continuidad operacional de su producción, que estaba hasta hace muy poco tiempo en juego. Digamos. La pandemia, todas las restricciones que hay, obviamente, que afectan, ¿cierto?, la producción de cada una de las compañías. Y obviamente que de ellos las principales razones de que han analizado para replantearse las cadenas de suministro es que las compañías tienen que ser más ágiles hoy día y estar mejor preparadas, ¿cierto?, ante eventuales desastres naturales que puedan ocurrir en el futuro. El ejemplo que yo les señalaba anteriormente de los computadores, algo que parece simple, pero no es tan simple. ¿Cómo yo me preparo, ¿cierto?, como compañía ante eventuales desastres que ocurran? ¿Cómo yo soy más ágil para cumplir ciertas necesidades que van a tener los distintos clientes, producto de la nueva forma de trabajar que vamos a tener también en el futuro, digamos? La continuidad y resiliencia. Esto es muy importante de tener presente y las compañías lo han ido enfrentando de diferentes formas. Pero yo diría que hay un hilo conductor acá, que la mayoría de las compañías ha replanteado su plan de continuidad de negocio. En el sentido de evaluar si mi plan de continuidad de negocio estaba preparado, incluía, ¿cierto?, todo este tipo de situaciones que no van a ser únicas. Yo creo que en la conclusión de todas estas conversaciones con los diferentes CEOs del mundo, todos concuerdan de que esto no va a ser la única situación compleja que vamos a tener que enfrentar, ¿cierto?, ya sea como país, como mundo, en el futuro, digamos. Porque pueden haber ciertas situaciones que se produzcan y yo tengo que estar preparado, digamos. Entonces las compañías se están están reevaluando todos sus planes de contingencia para poder, ¿cierto?, enfrentar cualquier tema complejo de estas características que se presenten en el futuro. Y para reforzar lo que les señalé anteriormente, solamente un 12% de todas las personas que encuestamos a nivel mundial creían que sus empresas estaban preparadas para enfrentar el COVID-19. Solamente un 12% de las personas que
que entrevistamos. El medio ambiente y cambio climático también es un tema muy relevante que todos lo teníamos presente antes de la pandemia, pero hoy día, dado lo que ha sucedido, este es un tema muy relevante que las compañías están incorporándolo dentro de su modelo de negocio. No quiere decir que no lo tenían incorporado, pero hoy día tiene una mayor fuerza todo lo que es los efectos del medio, de los efectos que producen las compañías en el medio ambiente y el cambio climático que estamos enfrentando, ¿cierto?, a nivel mundial. Y esto quiero contarles, por ejemplo, hay varios ejemplos de esto, de lo que está, del cambio que está ocurriendo a nivel mundial. Por ejemplo, los bancos alemanes, en los préstamos que están otorgando a diferentes compañías, están incluyendo ciertos covenants para que las compañías cumplan con su responsabilidad medioambiental. Por ejemplo, si una empresa productiva, ¿cierto?, que tiene cierto efecto en el medio ambiente, bueno, los bancos alemanes, para realizar un préstamo, incluyen ciertos covenants que tiene que cumplir esta compañía con respecto al cuidado del medio ambiente. Los fondos de inversión, cuando hoy día están realizando inversiones en diferentes compañías, evalúan cuáles son los factores, ¿cierto?, que las compañías, mejor dicho, cómo las compañías están cumpliendo, ¿cierto?, con los temas sociales, con los temas medioambientales y también el gobierno corporativo. Es decir, están mirando hoy día una inversión socialmente responsable. Y eso es un cambio también importante porque cómo van a mirar, ¿cierto?, al futuro las compañías, los distintos inversionistas, va a cambiar radicalmente. Pero mira, ¿qué opinan, ¿cierto?, los CEO a nivel mundial? No hay ninguna duda de que el cambio climático tiene que estar incluido en todos los planes de negocio de las compañías. Y ahí no hay ninguna duda, digamos, en este aspecto, digamos. El 70% opinan de que esto tiene que estar incorporado y esto va a implicar un cambio radical también en sus modelos de negocio. Un 63% de los encuestados que realizamos de los CEO a nivel mundial ha centrado sus políticas entre los temas que mencioné anteriormente, temas medioambientales y temas de gobierno. Un 71% está decidido a consolidar, ¿cierto?, los avances realizados contra el cambio climático hoy día, digamos. Y un 65% de ellos apunta que la gestión de riesgos climáticos será un factor clave para mantener su cargo en los próximos 5 años. El tema de la deuda también ha tenido un impacto realmente dramático en muchas compañías y también países. Hemos visto el incremento, ¿cierto?, de lo que es la deuda, ¿cierto?, la deuda pública, producto de todos los planes que se han implementado, pero también las compañías han sufrido también efectos muy relevantes en todo lo que son su deuda. Hay compañías, como mencionábamos anteriormente, que se han tenido que organizar, otras compañías han tenido que lamentablemente cerrar sus operaciones, han habido muchas quiebras a nivel mundial y en nuestro país también, y es lamentablemente una tendencia que vamos a seguir viendo en el corto plazo. Y obviamente eso hay un desafío en cómo yo puedo reestructurar mi deuda, cómo puedo mejorar mis niveles de endeudamiento, cómo llegar a acuerdos, ¿cierto?, con mis acreedores y utilizar eficientemente todo lo que es los distintos estímulos, los paquetes de estímulos que han emitido, ¿cierto?, los distintos gobiernos. Esto es un gran tema que va a afectar, ¿cierto?, el desarrollo de las compañías en el futuro, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las compañías que han estado más expuestas al incremento, ¿cierto?, de su deuda producto de todo el efecto de la pandemia, al tener que tener cerrado su negocio, no haber podido trabajar durante todos estos meses, y cómo yo me adapto también como una pequeña y mediana empresa a esta nueva realidad que hemos estado conversando durante estos minutos. Por último, una tendencia que hemos visto muy importante que está sucediendo a nivel mundial, que es la desglobalización.
Todos hemos visto y hemos conversado muchas veces de cómo el mundo ha estado globalizado, digamos, cómo se ha ido impulsando la globalización a nivel mundial, digamos, cómo se han roto las barreras, ¿cierto?, territoriales, donde hoy día todo circula bastante más libre que anteriormente. Pero hoy día hay muchos países que están mirando esto de una forma diferente, mirando de proteger, ¿cierto?, su economía, de proteger, cómo proteger, obviamente, a su sociedad ante esta nueva realidad que estoy enfrentando. Y eso ha implicado, ¿cierto?, lo hemos visto, todos los problemas, las tensiones que han habido entre Estados Unidos y China, que se han intensificado últimamente y producto del COVID, ¿cierto?, aún más, digamos. Pero esto es un cambio, diría, que también es muy relevante y es algo que está en desarrollo de cómo los países, ¿cierto?, van a ir cambiando y van a ir emitiendo o generando, ¿cierto?, diferentes leyes más de protección que tener una economía tal vez abierta como la hemos visto en los últimos años. Para terminar, si uno mira el futuro en cuanto al crecimiento, ¿cuáles son los principales riesgos que ven las compañías en los próximos años para efecto de poder seguir creciendo? Y aquí les quise presentar un cambio que ha ocurrido en los últimos años. Si ustedes se fijan en el año 2019, cuando realizamos este estudio, el primer riesgo que nos identificaron, ¿cierto?, nos señalaron, mejor dicho, los distintos CEO de las distintas compañías, fue que el primer riesgo había un riesgo, ¿cierto?, medioambiental y de cambio climático. Ese era el primer riesgo que ellos veían que era una barrera importante para efecto de poder seguir creciendo a nivel global de sus compañías. Esto cambió en febrero del año 2020, cuando realizamos este primer estudio, y después realizamos una actualización del mismo, ahora hace muy poco tiempo, en julio y agosto. Y si ustedes se fijan, hay un cambio radical en el primer riesgo que ven las compañías para el crecimiento. Si ustedes se fijan hoy en día, el primer riesgo que existe es la retención de talento. Es un cambio radical, porque hace muy poco tiempo, en enero de este año, el año 2020, era el último riesgo que existía, digamos. Ahora, ¿por qué ese cambio, digamos? Bueno, está impulsado fuertemente por lo que les señalé como el primer tema de la nueva realidad, que es la nueva forma de trabajar, por ejemplo, y también el cambio en la fuerza laboral. El talento o los buenos profesionales o las profesionales capacitados, o técnicos capacitados, o personas capacitadas en diferentes materias, va a ser muy importante en el futuro para afrontar esta nueva realidad, esta nueva forma de trabajar, este nuevo modelo de negocio, también el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevas ideas como las que les comenté de Notco, por ejemplo. Todo eso está relacionado, ¿cierto?, con el talento. Entonces, como compañía, las compañías ven, obviamente, de que uno de los grandes desafíos que va a haber es la retención de ese talento. Porque a la medida que yo no puedo retener un buen talento, ¿cierto?, que no necesariamente tiene que ser un profesional, puede ser un técnico capacitado, puede ser un especialista en determinada materia, etcétera, van a tener un serio problema para enfrentar los nuevos desafíos que tendremos en el futuro. En resumen, lo que hemos visto en estos 155 países que estamos presentes, adaptarnos a esta nueva realidad y vamos a tener que, yo creo que todos tener conciencia que hay muchas oportunidades en el mundo hoy día, en nuestro país también hay muchas oportunidades. Tenemos que, como dicen en Estados Unidos, salir de la caja, out of the box, para pensar de diferentes formas, adaptarse a estos grandes desafíos, y no tengo la menor duda que lo vamos a poder lograr como país y también como sociedad, y ustedes como estudiantes o ex alumnos de la FEN tienen un rol muy importante que cumplir
en esta nueva realidad y aprovechar todas estas oportunidades que se vienen a futuro. Muchas gracias por este tiempo de poder compartir con ustedes esta nueva realidad. Bueno, Cristian, yo quiero agradecerte por esta excelente presentación. Quiero decirte además que los temas que tú hablaste, de los que hablaste hoy, son temas que a mí me apasionan, aparte porque en el mundo académico hoy hay una efervescencia en lo que se refiere a estos grandes desafíos, ¿no? Investigar sobre ellos, sobre su impacto, y en ese sentido, esta realidad que tú describes, con cambios radicales a nivel tecnológico, esta cuarta revolución industrial, como tú la mencionas, es ciertamente desafiante y básicamente exige respuestas, ¿no? Aquí no podemos no adaptarnos, como tú dijiste. Tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Esto implica cambios, implica una serie de habilidades especiales por parte de los líderes que no necesariamente hoy tienen. A mí me encantó que mencionaras el caso de Notco, de Matías Muchnik, quien dio una entrevista maravillosa al Mercurio hace pocas semanas, y yo le recomiendo a todos que lean esa entrevista, porque él relata su historia como emprendedor, y básicamente una de las habilidades que uno ve en él es la resiliencia, que además es uno de los temas de los que tú hablas, básicamente, ¿no? Una persona con una altísima capacidad para soportar la frustración y seguir dándole para adelante. Entonces, en esa línea, a mí me gustaría preguntarte cómo las empresas en Chile se están básicamente adaptando, dando respuestas a estos grandes desafíos. A mí me gustaría, si es posible, conocer al menos un par de ejemplos. Tú hablaste al final de la presentación del tema de la retención de talento, lo cual a mí me parece paradójico en un contexto de alto desempleo, ¿no? Que la mayor preocupación sea la retención de talento. Me gustaría eso, conocer ejemplos sobre cómo las empresas están trabajando para retener ese talento. ¿De qué tipo de talento estamos hablando? Efectivamente, por eso lo mencioné, que hay un cambio importante en un periodo muy corto de tiempo, cuáles son los principales riesgos que ven las compañías a nivel mundial y en nuestro país, de cómo enfrentar este crecimiento, digamos. Yo diría que las compañías están en ese proceso. Yo creo que recién estamos adaptándonos a cómo podemos, yo diría, gestionar esta nueva realidad. Pero hay muy buenos ejemplos, yo diría, de compañías que han ido evolucionando con este tema. Por ejemplo, les voy a contar en el caso de Sofofa, que me toca participar en esa asociación gremial, digamos, hay muchas compañías que cuentan su experiencia, pero yo diría que lo más relevante es que a nivel gremial, digamos, hay una preocupación muy importante de cómo las compañías tienen que adaptarse a este tema. Y en base a eso, por ejemplo, se creó un hub tecnológico, digamos, para que las compañías puedan compartir sus mejores experiencias, sus realidades, y poder ir también transmitiendo esas mejores experiencias o esas mejores prácticas al resto de las compañías, porque tenemos que tener siempre claro que en Chile tenemos las grandes compañías, tenemos las pequeñas compañías y las medianas, o las medianas y pequeñas compañías. Entonces, obviamente que las realidades son muy diferentes. Entonces, lo que está surgiendo, yo diría, a ese nivel, que yo creo que es una buena práctica, que las grandes compañías están uniéndose para transferir estos conocimientos y cómo lo han hecho ellos y aportar al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, digamos. Ahora, yo diría que todos hemos ido aprendiendo con el camino porque muy pocas empresas, como lo señalé, estaban preparadas para enfrentar una pandemia de estas características o un evento de estas características. Entonces, obviamente que todos hemos ido aprendiendo en el camino, digamos. Porque aquí hay un tema muy importante que también mencionaste tú dentro de tu pregunta, y para terminar, es el tema humano, digamos, el tema humano. Cómo las personas reaccionan ante un evento de esta característica. Cómo yo reacciono, ¿cierto? Que ha sido uno de los grandes problemas de estar 6 meses en tu casa, digamos, o donde sea, digamos.
sin poder salir, sin poder realizar ninguna actividad. Eso produce un efecto muy relevante en tu comportamiento, digamos. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Entonces, las compañías han aprendido a cómo gestionar ese nivel de estrés. Han implementado, yo hablo en términos generales, para no mencionar a ninguna compañía específica, pero en términos generales, muchas de ellas han establecido canales de ayuda, ¿cierto? Para que los distintos empleados puedan canalizar sus preocupaciones, puedan recibir ayuda profesional y consejos profesionales para poder ir enfrentando este confinamiento o lo que tuvimos de confinamiento. Entonces, creo que en ese aspecto falta bastante camino por recorrer en el futuro en las compañías, pero yo creo que con estos ejemplos que te estoy señalando, que hay iniciativas a nivel de las distintas asociaciones gremiales, hay compañías que han establecido estos distintos canales de ayuda, van por ese camino. Qué interesante lo que mencionas. Mira, yo justamente tenía dentro de mis preguntas este tema que acabas de resaltar, ¿no? Tú mostraste en tus datos que hay muchos ejecutivos que dicen que mejoró su relación con su equipo de trabajo, que el trato es, de alguna manera ha mejorado la comunicación. Y yo lo que quería preguntarte es justamente cómo esta nueva forma de vivir o cómo el impacto de la pandemia ha modificado las formas de trabajar, cómo ha cambiado las relaciones de poder dentro de las empresas. Y si tú crees que nos estamos moviendo hacia un mayor humanismo, no sé si podemos llamarlo de esa manera, en el sentido de que estaremos más pendientes en el futuro de las emociones, de los valores. Este gran desafío nos ha unido más. Eh, Muy buena pregunta. Mira, no mostré dentro del estudio que hicimos, también dentro de esta encuesta con los CEO a nivel global, hay un tema que conversamos con ellos muy largamente, o sea, largamente y profundamente, que está relacionado con los propósitos de las compañías y los valores. Y no tengo esa slide para mostrarla, pero yo diría que mayoritariamente todas las compañías del mundo piensan de que el propósito es muy importante y los valores hoy día tienen una relevancia mucho mayor que hace un periodo de tiempo bastante corto. Digamos. Yo creo que en general lo que hemos recogido, y no solamente en el mundo, sino en nuestro país, que hoy día hay una mayor sensibilidad. Todos nos dimos cuenta, y eso yo creo que no tiene ninguna importancia los cargos o las posiciones dentro de la empresa, todos nos dimos cuenta de que hay una fragilidad humana muy relevante, muy importante, todos somos frágiles, todos somos humanos al final del día, por lo tanto eso nos hace pensar de una forma diferente, interactuar de una forma diferente, eh, y ha sido, yo creo que había un avance importante en todo lo que es la empatía ya, también. Y eso implica obviamente lo que tú señalaste, de mejorar las comunicaciones, de romper estas barreras de los distintos niveles que pueden ocurrir en las organizaciones. Las comunicaciones son bastante más expeditas, incluso a diferentes horas del día. Se rompe la jornada laboral en muchos casos porque hay conexiones a diferentes horas. Todo el mundo pregunta más, todo el mundo quiere saber más, me refiero al interior de las empresas. Los distintos trabajadores tienen, yo creo, que una comunicación mucho más abierta con cualquier nivel dentro de cualquier compañía hoy día. Ayer justamente yo participé en un foro, te lo comento, un foro en Colombia, en la región de Antioquia, ¿no? Lo organizó el diario El Colombiano de Medellín, y dentro de este panel había un colega mexicano que relataba y comentaba que este gran desafío que fue la pandemia, que además como ha sido común a todos, generó en México un espíritu de colaboración que fue realmente notable, sobre todo en el sector privado, ¿no? Él hablaba de cómo los mexicanos se unieron
o significó esta amenaza de alguna manera un incentivo a unirse y a colaborar. Y por lo que entiendo, tú estás relatando un fenómeno similar aquí en Chile. ¿Es correcto mi entendimiento? Correcto, es correcto. Y fíjate que eso es consecuente con diferentes estudios que se han hecho. Cadena ha publicado bastantes estudios también de qué es lo que piensan los chilenos y, por ejemplo, han mejorado las comunicaciones entre su empresa. La mayoría ha señalado de una forma mayoritaria que ha mejorado, que hay una mayor relación dentro de la compañía y que en general hay una preocupación bastante alta. El nivel de satisfacción que tienen los distintos trabajadores en nuestro país o a nivel de las compañías, ¿cierto? Es que la mayoría de las compañías chilenas, digo la mayoría porque siempre pueden haber excepciones en este tipo de cosas, han tenido una alta preocupación por cada uno de ellos. Esa es la sensación que existe hoy día, y no es una sola sensación, sino es la realidad de cómo hoy día todo el mundo está percibiendo este tema. Y yo creo que te refuerzo lo que dije anteriormente, yo creo que al ser un evento, digámoslo de esa forma, tan complejo, digamos, lo que nos ha pasado, la pandemia ha sido tan, no ha hecho repensar muchos fundamentos de muchas cosas, digamos, yo creo que hace que la mayoría de nosotros, y me incluyo personalmente, miremos las cosas de diferentes formas y tengamos, ¿cierto? Entendamos de que las relaciones personales, profesionales, son muy relevantes para poder enfrentar esta pandemia y todo lo que ha implicado para cada uno de nosotros. Digamos. Qué interesante hablar de esto y, digamos, percibir, ¿no? Entender que la preocupación por el otro nos hace más resilientes y la resiliencia es fundamental en este contexto, ¿no? Yo quería preguntarte cómo crees tú, porque si bien nosotros estamos percibiendo esta mayor colaboración, hay a veces un sentimiento o hay personas que dicen, no, mira, hay enfrentamiento, hay confrontación. ¿Cómo crees tú que desde el mundo de la empresa se puede aportar a reducir esa tensión y a incrementar los valores, digamos, el tema de la colaboración? ¿Crees que el sector privado está comunicando esto adecuadamente? ¿Se está aprovechando esto que estamos aprendiendo? Yo creo que en general sí, yo en general sí hay mucha comunicación hoy día con respecto a este tema. Y yo creo que lo que se está preparando ahora, yo creo que es mejorar esas comunicaciones. Eso es lo que te puedo decir que muchas compañías lo están haciendo, no solamente a través de esta organización gremial que es SUFOFA, sino CPC también, que agrupa todas las ramas de nuestra industria. También hay una preocupación de cómo comunicar, ¿cierto? Todo lo que se está haciendo para que todo el mundo tenga claridad, todos los avances, pero también vuelvo a repetirte que también compartir las mejores prácticas, porque hay compañías que han hecho esto muy bien y quieren compartir eso con el resto para que todos en nuestro país podamos, ¿cierto?, abordar de mejor forma este gran desafío que tú estás mencionando, digamos. Pero efectivamente, ahí estamos en ese proceso, yo diría, todavía de comunicaciones, de cómo compartimos esto con todas las compañías, o a nivel de sociedad también, etcétera. Y respecto voy a pasar al tema de, que también es un tema que tiene que ver con el tema humano, ¿no? El tema de la diversidad. Por ejemplo, el tema del rol de la mujer en este contexto tan difícil. Se ha hablado mucho de que en este contexto las mujeres han perdido en términos de beneficios, de los logros obtenidos en el pasado. Este tema ha de alguna manera afectado también la conciliación del tema del trabajo, el tema de la familia. ¿Cómo ves tú ese tema en este contexto? ¿Qué se está haciendo desde KPMG en esa línea? Bueno, para nosotros en KPMG la diversidad, la verdad que nunca ha sido un tema porque nosotros en términos de género, llamémoslo así, 52% de nuestras profesionales son mujeres, digamos, y un 48% son hombres. En ese sentido no hay ninguna distinción en nuestras mujeres profesionales versus los hombres profesionales, digamos, no hay ninguna diferencia en ningún tema, digamos. Sin embargo, obviamente que también hemos establecido
ciertos programas, y estamos trabajando en eso para profundizarlo más de una mejor forma, de iniciativas como por ejemplo KPMG Mujer, que permite, ¿cierto?, ir ayudando en términos de efectuar un coaching en todas nuestras mujeres profesionales para que puedan ir desarrollándose de una mejor forma y puedan compatibilizar, ¿cierto?, ya sea sus labores personales, los temas de familia, etcétera, con el desarrollo laboral, digamos. Es una iniciativa que hemos ido desarrollando con el tiempo y nuestra intención obviamente es seguir profundizándola en el futuro, digamos. Pero yo te diría que en general, obviamente en nuestro país tenemos un gran desafío en esa materia, porque dentro lamentablemente de todo lo que, de la pérdida de empleo, ¿cierto? La, yo diría las mujeres en general han tenido un impacto bastante importante, digamos, en términos de pérdida de su fuente laboral, digamos. Eso yo diría que es un gran desafío. Tenemos que buscar la forma en nuestro país de poder ayudar, ¿cierto?, a minimizar ese impacto. Pero eso no es un desafío solamente a nivel de la empresa, esto es un desafío a nivel de país, digamos, cómo nosotros podemos enfrentar, ¿cierto?, este tema. Yo creo que en general, la verdad que no, yo en mi vida profesional nunca he tenido ningún tema con el tema de la diversidad. Creo que las mujeres son un gran aporte para el mundo laboral y sobre todo a nuestra compañía. Y lo que obviamente nos interesa es que todas nuestras mujeres profesionales se sigan desarrollando en nuestra firma y puedan seguir, si no en nuestra firma, seguir aportando, ¿cierto?, con su talento en otras compañías, en nuestra sociedad y en nuestro país, digamos. Eso es yo diría, nuestro objetivo, digamos. Ahora, volviendo también solamente para terminar, el tema de lo que vimos en cada uno de estos países, con estas conversaciones con los diferentes CEO del mundo, el tema de la protección del empleo en todo lo que son las mujeres profesionales es muy relevante, es un tema que está presente, porque todo el mundo tiene claro de que las mujeres profesionales o que trabajan, las mujeres que trabajan en diferentes, están muy concentrados en todas estas industrias que sufrieron grandes impactos producto de la pandemia. Por lo tanto, obviamente hay una preocupación cómo se puede reconvertir esa fuerza laboral en otras industrias, cómo pueden apoyar, ¿cierto?, a través ya sea de la empresa privada o bien a través de distintos planes de gobierno. Eso es lo que hemos visto en cada uno de los países. Y uno de los países que está más avanzado en este tema, yo diría que es Alemania, que ha desarrollado programas muy intensivos en esta línea, digamos. Muy interesante, Cristian, muy interesante. Bueno, para ir cerrando, yo tengo una última pregunta y es básicamente como nos están escuchando alumnos de distintas edades, de distintos programas. ¿Qué recomendaciones, qué consejos les darías a los alumnos de la universidad que van a salir al mercado o que hoy están en el mercado de trabajo? ¿Qué cosas tú crees que son claves para tener éxito? Mira, yo creo que tú dijiste algo que me gustó mucho. Mira, dado que generacionalmente hay una persona que dio, Matías, que tú mencionaste, dio su entrevista en Mercurio hace un tiempo atrás. Yo creo que esa entrevista refleja, yo creo, el sentir de mucha gente joven de este país. Los consejos que él da me parecen notables, digamos, de una persona de la edad de los alumnos o exalumnos que están escuchando esta presentación. Permite visualizar que es cierto que uno tiene que no abatirse o no pensar, oye, porque algo no me resultó a la primera, no va a resultar nunca. Ya. Claro, muy bueno. Yo tengo también hijos jóvenes que salieron recién, están en la universidad, están algunos trabajando, o otros están empezando su primer año de la universidad. Entonces uno lo que ve, ¿cierto?, es que efectivamente uno tiene que
yo creo que hay que pensar de diferentes formas. Hoy día el mundo les da mucha oportunidad, les va a dar mucha oportunidad a ustedes, muchachos jóvenes, muchachas jóvenes, profesionales o estudiantes, el mundo les va a dar mucha oportunidad y ustedes tienen que pensar de una diferente forma. Van a haber, a veces vamos a tener problemas, a veces no nos van a resultar las cosas, a veces vamos a estar frustrados, otras veces vamos a estar contentos, vamos a estar felices. Bueno, es parte de la vida, parte del aprendizaje, pero lo más importante es que tienen que ser perseverantes, perseverantes en lo que ustedes piensen, en las ideas que ustedes tienen, ya sea el desarrollo en una compañía propiamente tal, o ya sea a través de un emprendimiento, o lo que sea, digamos. Pero lo más importante es la perseverancia y adaptarse, ¿cierto?, a lo que hoy día el mundo es, digamos. Hoy día es lo que es lo que tenemos que enfrentar, pero dado lo que hoy día vemos, hay mucha oportunidad para ustedes, hay mucha oportunidad para ustedes. Tienen que aprovecharla y ese yo diría que es el consejo que uno podría dar después de tantos años trabajando y ver tantas distintas realidades. Yo creo que hoy día el mundo es muy diferente a lo que era hace un par de años atrás, el mundo es muy diferente a lo que era hace 6 meses atrás, hay un cambio radical y creo que este es un buen momento para que cada uno de ustedes se pueda desarrollar y adaptarse a esta nueva realidad. Buenísimo. Bueno, Cristian, yo solo tengo que agradecerte por tu tiempo, por esta fantástica presentación, por esta maravillosa conversación. Y bueno, te deseo un día genial, fantástico, y estamos en contacto. Muchas gracias a todos por participar de esta charla. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Gracias. Gracias. Cuídense mucho.